Hace algunos años, cuando me encontraba en una etapa de mi vida en la que necesitaba dinero desesperadamente, recibí una llamada extraña de un hombre que aseguraba haber conseguido mi número a través de un conocido en común. Yo trabajaba en aquel entonces resolviendo problemas de todo tipo para la gente en San Salvador, desde trámites imposibles hasta favores que otros no querían hacer. Yo jamás me había considerado un brujo ni nada parecido, pero sí sabía de hierbas, de rituales antiguos, y tenía cierto conocimiento heredado de mi abuela, que en vida había sido curandera. En un pequeño pueblo de Chalatenango recuerdo que la voz del hombre al otro lado de la línea sonaba áspera, pausada, como si pesara cada palabra antes de dejarla salir. Me dijo que necesitaba verme en persona, que tenía un encargo delicado, algo que podía pagarme mucho más de lo que había ganado en años de trabajos pequeños. Dudé en aceptar, pero la promesa de dinero fue demasiado tentadora, así que nos citamos en un café viejo ubicado en el centro histórico de la ciudad, un lugar con paredes agrietadas y mesas de madera gastadas, donde pocas personas iban ya por miedo a los asaltos de la zona. Cuando entré aquella tarde, el lugar estaba casi vacío, excepto por un hombre de mediana edad, vestido con traje oscuro. Su piel era morena, y sus ojos pequeños y hundidos parecían observarlo todo sin pestañear. Me hizo una seña y me acerqué a su mesa sin decir palabra. Me extendió un sobre manila dentro. Había billetes perfectamente ordenados, en fajos. No me atreví a contarlos en ese momento, pero reconocí que no era poco dinero. Después de unos segundos de silencio, él comenzó a hablarme, con un tono bajo, casi susurrado. Me contó que necesitaba un trabajo específico, un ritual, algo que pudiera arrancar de raíz la mala fortuna que supuestamente lo perseguía. Mencionó que desde hacía meses perdía dinero en negocios, que sus socios lo traicionaban, que sus hijos enfermaban uno tras otro, y que su esposa lo miraba con miedo en los ojos, como si supiera un secreto que él ignoraba. Mientras lo escuchaba, sentí que algo en mi interior se removía, porque no hablaba como alguien supersticioso, ni como un hombre desesperado por coincidencias. Él lo decía con convicción, como si de verdad hubiera una fuerza oscura moviéndose a su alrededor. Traté de disuadirlo con explicaciones simples. Le hablé de malas decisiones, de casualidades, pero él me interrumpió, y con un movimiento lento sacó de su maletín una fotografía doblada en 4. Cuando la desplegó, vi la imagen de una mujer de cabellos negros que me miraba directamente. Aunque sabía que no era posible, en sus ojos había algo extraño, un brillo casi metálico, que parecía seguirme incluso cuando apartaba la mirada. Me dijo que esa era su esposa, y que desde que se había unido a él en matrimonio, la desgracia lo había acompañado desde entonces. Según sus palabras, la mujer provenía de una familia ligada a la brujería en las montañas de Guatemala, y que cada vez que discutían objetos caían solos en la casa, las luces parpadeaban, y las noches se llenaban de ruidos imposibles. Yo traté de mantenerme escéptico, pero la forma en que lo relataba hacía que mi piel se erizara. No era como esas historias exageradas que solía escuchar en las cantinas. Era diferente. Me pidió que fuera a su casa para verlo por mí mismo y verificar lo que decía. Dudé mucho aquella noche, pero la necesidad de dinero me ganó. Acepté con la condición de que si encontraba algo demasiado peligroso, yo mismo me retiraría sin importar la paga. Él solo asintió con la cabeza y me dio la dirección. Era una colonia privada en las afueras de la ciudad, donde las casas tenían muros altos y cámaras de seguridad. El día que llegué, la tarde estaba oscura, como si el cielo cargara con tormenta. Aunque aún no llovía, la casa era enorme, con un portón negro que se abrió lentamente. Cuando mencioné mi nombre, al guardia me recibió el mismo hombre con un semblante más cansado que la vez anterior. Me condujo al interior, donde los muebles eran lujosos, pero la atmósfera se sentía pesada, como si el aire costara más de lo normal. En el ambiente flotaba un aroma a incienso mezclado con humedad, y algo más difícil de describir. Avanzamos hasta una sala amplia donde había cuadros de vírgenes y santos colgados en las paredes. Pero curiosamente, en el suelo noté marcas de cera negra, como si hubieran encendido velas alrededor de una figura central. Traté de no darle importancia, pero el hombre lo notó y me explicó que alguien había estado entrando a la casa cuando ellos dormían para hacer trabajos de brujería.
Ahí mismo yo lo miré con incredulidad hasta que me llevó a un cuarto cerrado con llave. Dentro había una mesa con objetos que no encajaban con el resto de la decoración. Muñecos de tela con alfileres clavados, restos de animales secos, cuencos con líquidos oscuros y fotografías recortadas. Era como un pequeño altar de magia negra oculto en el corazón de su hogar. Me acerqué con cautela, y al tocar uno de los muñecos sentí un escalofrío recorrer mi brazo. Era como si aquel trapo viejo latiera débilmente entre mis dedos. Lo solté de inmediato y retrocedí. El hombre me observaba con nerviosismo, esperando mi reacción. Le pregunté quién más vivía en esa casa. Además de él, su esposa y sus hijos. Me respondió que solo tenían una empleada doméstica, pero que era de confianza desde hacía años. Entonces todo apuntaba a que la propia mujer estaba detrás de aquello, o alguien con acceso demasiado íntimo para pasar desapercibido esa noche. Me pidió que me quedara a dormir allí, para que pudiera experimentar por mí mismo lo que ocurría en la oscuridad. Acepté porque la paga sería doble si pasaba la noche, y en el fondo la curiosidad podía más que el miedo. Esa primera madrugada, los ruidos comenzaron cerca de la 1. Escuché pasos en el pasillo, aunque todos estaban dormidos. Los sonidos eran lentos, pesados, como si alguien arrastrara los pies. Abrí la puerta de mi habitación y vi que el corredor estaba en penumbras. Al fondo se notaba la figura de una mujer de espaldas, con el cabello suelto y una bata blanca. Me acerqué, creyendo que era la esposa, pero cuando estaba a pocos metros la figura se desvaneció como humo. Quedé paralizado. No podía entender lo que mis ojos habían visto. Regresé al cuarto y recé en silencio, aunque nunca había sido muy religioso. Luego vinieron los golpes contra las paredes, uno tras otro, como si alguien golpeara desde dentro del concreto. Después los llantos de un niño, que parecían venir del patio, pero al salir no había nadie, solo la hamaca moviéndose sola con el viento que en realidad no existía. Esa fue solo la primera noche. Lo que vino después me convenció de que había aceptado un servicio que nunca debí tomar, y a los ojos me ardían por no haber dormido nada, y aún así debía mantener la calma. El hombre me recibió en la cocina con una taza de café fuerte, y con la expresión desencajada me preguntó qué había visto durante la noche. Yo no quise dar demasiados detalles para no parecer asustado, pero en sus ojos noté que él ya lo sabía. Me dijo que llevaba meses sin dormir tranquilo, que incluso había contratado a un sacerdote para bendecir la casa, pero que a los pocos días los ruidos volvían más fuertes, como burlándose de las oraciones de la iglesia. Mientras me hablaba, una silla se movió sola a un lado de la mesa y se escuchó un suspiro largo justo detrás de mí. Pero al voltear no había nada. El silencio que siguió fue tan pesado que ninguno de los dos pudo pronunciar palabra por varios segundos. Decidí investigar por mi cuenta durante el día. Revisé cada rincón de la casa, buscando señales físicas de intrusos o rastros de alguien que hubiera entrado sin permiso. Encontré huellas en el jardín marcadas sobre la tierra húmeda. Eran de pies descalzos, pero lo más perturbador era que parecían pequeñas, como de un niño. A pesar de que los hijos de la familia ya eran adolescentes, las seguí hasta el muro trasero, donde terminaban de golpe como si quien las hubiera dejado se hubiera desvanecido en el aire. Cuando se lo mostré al hombre, palideció y me confesó que su esposa a veces hablaba dormida, mencionando nombres de niños que él no conocía. Decía frases como "ven aquí, yo te protejo" o "ellos nunca nos van a separar". Esas palabras me helaron la sangre porque coincidían con el tamaño de las huellas que había visto. Aquella tarde conocí finalmente a la esposa, una mujer hermosa de rostro sereno y ojos oscuros tan intensos que parecía que escarbaban dentro de mí. Cuando me estrechó la mano sentí un cosquilleo extraño que subió por mi brazo como electricidad. Disimulé la incomodidad y fingí una sonrisa. Ella me dijo que sabía por qué estaba allí, que esperaba que al fin pudiera ayudar a su familia. Pero en su tono había un doble filo, como si en realidad me estuviera retando. Sus gestos eran suaves, amables, pero bajo la mesa noté que sus pies se movían inquietos, golpeando el suelo, en un patrón repetitivo, casi rítmico, que reconocí de algunos cantos antiguos que mi abuela había mencionado en sus historias de brujería. Aquello no era casualidad, era un compás secreto disfrazado de un simple nerviosismo.
Esa segunda noche decidí no dormir, permanecí sentado en la sala, con un cuaderno tomando notas y observando cada movimiento. A las 2 de la madrugada, la temperatura descendió bruscamente, aliento blanco salía de mi boca, como si estuviera en medio de un páramo helado. Aunque todas las ventanas estaban cerradas, el reloj de pared se detuvo marcando siempre la misma hora, y de pronto un ruido seco retumbó desde el sótano. El dueño de la casa me había dicho que nunca bajaba allí, porque estaba abandonado. Desde que compraron la propiedad, con una linterna en mano, decidí descender los escalones viejos de cemento. Cada paso crujía como si las paredes quisieran advertirme que retrocediera. Cuando llegué al fondo, encontré un espacio amplio, lleno de cajas viejas y muebles tapados con sábanas grises. Pero lo que me dejó sin aire fue ver un círculo dibujado en el suelo, con sal negra, y dentro de él, una serie de símbolos que no reconocía, algunos trazados con lo que parecía sangre seca. En el centro, un frasco de vidrio con restos de cabellos y uñas humanas. Sentí que alguien estaba detrás de mí, y al girar la linterna iluminó a la esposa. Ella estaba allí, inmóvil, mirándome con una sonrisa que no correspondía con la situación. Sus labios apenas se movieron, y en un murmullo que no parecía salir de su garganta, dijo: «Este lugar no es tuyo. No deberías estar aquí». Yo intenté responder, pero no pude. Las palabras se ahogaron en mi garganta. Ella dio un paso hacia atrás, y en un parpadeo, ya no estaba la linterna. Parpadeó y por un instante juraría que vi sombras en las paredes, moviéndose solas como si fueran manos tratando de alcanzarme. Corrí de vuelta a la superficie, jadeando, y cuando el esposo me vio, comprendió que ya no podía negar nada allí abajo. Había algo que los superaba a todos. Los días siguientes fueron cada vez más insoportables. Los espejos de la casa amanecían cubiertos con manchas oscuras que parecían formar rostros distorsionados. Las puertas se cerraban de golpe, dejando a alguien atrapado en habitaciones por largos minutos. Los perros del vecindario aullaban toda la noche mirando hacia las ventanas del segundo piso, donde supuestamente no había nadie. El hombre me rogó que iniciara un trabajo para liberarlos de aquella presencia que devoraba a su familia, aunque dudaba en mi capacidad. Algo dentro de mí me decía que debía hacerlo, porque de lo contrario yo mismo podría terminar arrastrado a ese abismo. Preparé un ritual con los pocos conocimientos heredados de mi abuela. Encendí velas rojas y blancas en cada esquina de la sala principal. Coloqué agua bendita mezclada con sal sobre los marcos de las puertas, y llevé conmigo un rosario antiguo que ella me había dejado como protección. Recité oraciones en voz baja mientras el aire se volvía cada vez más pesado. La esposa estaba presente, observando en silencio. Sus labios se movían sin sonido, repitiendo palabras que no lograba comprender. Medio de la ceremonia, la temperatura descendió de nuevo, y una sombra se alzó detrás de ella, alta, retorcida, con ojos brillantes como carbones encendidos. Me quedé paralizado porque esa figura no era humana, era algo que la acompañaba como una sombra fiel y al mismo tiempo dominante. El esposo gritó pidiendo que continuara con el ritual, pero cada palabra que pronunciaba parecía enfurecer más a esa presencia. Los vidrios de las ventanas comenzaron a vibrar, los cuadros se cayeron de las paredes, y un rugido profundo llenó la casa como si viniera desde las entrañas mismas de la tierra. Sentí que mi mente se iba apagando, que estaba a punto de desvanecerme. Cuando algo me sostuvo, era como si la voz de mi abuela hablara dentro de mí, ordenándome seguir con la oración. A pesar del miedo, recité cada frase con más fuerza, hasta que un silencio absoluto cubrió la casa. Los objetos dejaron de moverse, y la sombra se deshizo en un humo espeso que se dispersó en el aire. El alivio duró solo unos segundos, porque la esposa cayó al suelo, convulsionando con espuma en la boca, sus ojos en blanco, mientras su cuerpo golpeaba el piso, como si algo dentro de ella intentara escapar. La sostuvimos entre los dos,
pero su fuerza era tan brutal que parecía la de varios hombres juntos. De pronto abrió los ojos, y con una voz que no era suya, gritó él: «No puede sacarme. Él ya me pertenece». Entonces entendí que lo que había hecho no había expulsado a la entidad, sino que la había provocado lo que habitaba allí. No estaba dispuesto a marcharse, al contrario. Ahora me había visto y sabía mi nombre. Esa noche no pude dormir. Permanecí sentado en la sala, con la mirada perdida en la oscuridad, y el corazón golpeándome el pecho como si quisiera salirse. Cada crujido de la madera, cada sombra en las paredes, me hacía pensar que aquello estaba acechando, esperando el momento preciso para atacarme. El esposo había llevado a su mujer a la habitación principal, donde permanecía inconsciente, respirando de forma irregular. Yo escuchaba sus quejidos bajos como si murmurara sueños pesados, perturbadores. Mientras tanto yo intentaba reunir el valor para decidir si debía marcharme o terminar lo que había comenzado. Alrededor de las 3 de la mañana, el sonido de pasos volvió a recorrer el pasillo. Pero esta vez no eran lentos ni arrastrados. Eran rápidos, desesperados, como si alguien corriera huyendo de algo. Abrí la puerta con la intención de enfrentar lo que fuera, y entonces lo vi: un niño de no más de 6 años, parado frente a mí. Su rostro estaba cubierto de ceniza, sus ojos eran completamente negros, y su sonrisa mostraba dientes afilados que no correspondían a la boca de un humano. Se quedó quieto, mirándome por unos segundos que parecieron eternos. Luego corrió hacia la habitación de la mujer, atravesando la puerta como si fuera humo. Cuando entré, lo único que encontré fue a la esposa sentada en la cama con los ojos abiertos y la respiración entrecortada. Ella me dijo con una voz apagada que ese niño venía a visitarla cada noche desde hacía años y que le había prometido protegerla a cambio de cosas que nunca se atrevió a contarme. El esposo ya no podía más. Lloraba de rodillas suplicándome que la salvara, que hiciera lo que fuera necesario, incluso si debía arriesgar su vida. Yo dudaba porque lo que había visto no era un simple espíritu. Era algo más antiguo, más hambriento, que se alimentaba de la familia poco a poco. Y ahora estaba fijando su mirada en mí. Pero al mismo tiempo sabía que si salía de esa casa jamás volvería a dormir tranquilo, que esa sombra me seguiría hasta el último rincón de mi existencia. Decidí que debía enfrentarla, aunque significara un precio que aún hoy no logro comprender. Encendí nuevamente las velas y tracé un círculo de protección en el suelo. Pedí al esposo que no cruzara bajo ninguna circunstancia, mientras colocaba en el centro objetos que llevaba siempre conmigo: sal bendita, una medalla de San Benito y un frasco pequeño con aceite consagrado que había guardado como recuerdo de mi abuela. Comencé a recitar de nuevo palabras entrecortadas, pero esta vez lo hice con toda la fuerza que me quedaba el aire. En la sala se volvió espeso, casi imposible de respirar. Las paredes crujían como si fueran a colapsar, y un olor a carne quemada invadió el lugar. De pronto la esposa se levantó lentamente, flotando unos centímetros sobre la cama, sus brazos caídos y la cabeza inclinada hacia atrás de su boca. Salió un grito agudo tan fuerte que pensé que los vidrios iban a estallar, y entonces la vi aparecer, aquella sombra inmensa, alzándose desde su cuerpo con forma retorcida, y un rostro que cambiaba a cada instante: primero el de un niño, luego el de una anciana, después el de un hombre calvo con los ojos arrancados. Era un desfile de rostros robados, de almas atrapadas que se revolvían dentro de esa masa oscura. El esposo cayó al suelo llorando sin poder soportar la visión. Yo apreté el rosario con tanta fuerza que la piel de mis manos se abrió y la sangre comenzó a manchar las cuentas. Pero en ese momento sentí que esa sangre era parte del sacrificio que debía hacer. Recité las palabras finales del conjuro heredado de mi abuela y lancé el aceite sobre la figura. La sombra rugió como si estuviera ardiendo en llamas. Su cuerpo comenzó a dividirse en miles de fragmentos que se retorcían. Intentando escapar, algunos golpeaban contra las paredes, otros se arrojaban contra el círculo de protección, pero ninguno logró cruzarlo hasta que con un último estallido desapareció, dejando tras de sí un silencio sepulcral. La esposa cayó desplomada en la cama. Sin moverse pensé que había muerto, pero tras unos segundos respiró profundamente y abrió los ojos. Sus pupilas volvieron a ser normales,
y por primera vez me miró sin esa intensidad oscura que la había acompañado siempre. El esposo me abrazó entre lágrimas, agradeciéndome como si le hubiera devuelto la vida. Pero yo sabía que aquello no era el final, porque en el suelo aún quedaban marcas negras como cicatrices quemadas, en el piso cicatrices que no desaparecieron con agua ni con fuego, cicatrices que parecían moverse cada vez que yo las observaba demasiado tiempo. Decidí marcharme antes del amanecer, sin pedir nada del dinero que me había ofrecido, porque en el fondo comprendía que ningún pago podía justificar el riesgo que había corrido ni la sensación de que algo había quedado conmigo desde aquella noche. Desde entonces los espejos en mi casa a veces me devuelven un reflejo que no es del todo mío en las madrugadas. Escucho pasos pequeños recorriendo el pasillo. Aunque vivo solo y en ocasiones cuando cierro los ojos para dormir una voz infantil me susurra en el oído que todavía no hemos terminado lo que comenzamos. Yo trato de ignorarla, rezo aunque nunca fui creyente y enciendo velas blancas para sentir un poco de paz. Pero en el fondo sé que tarde o temprano esa sombra regresará porque yo acepté un servicio macabro a cambio de dinero y esas deudas nunca se pagan del todo.